Muy buenas a todos y a todas, espero que estéis de verdad súper bien. Hoy voy a hablaros sobre algo que me es súper interesante compartir con vosotros y con vosotras, que es el cómo nuestra fisiología afecta a nuestra psicología y viceversa. Antes de nada, pues como comentaba, bienvenido, bienvenida a Entrenando la Vida, el podcast en el cual vamos a hablar sobre entrenamiento físico y no tan físico, ciertos aspectos para mejorar nuestros hábitos y nuestra calidad de vida. Como pilar fundamental, el movimiento, pero vamos a ir tocando diferentes cositas que también nos ayuden a mejorar en sí la calidad de nuestra vida, ¿vale? Hoy, como digo, este podcast sobre cómo nuestra fisiología afecta a nuestra psicología, creo que te va a ser bastante interesante, pues para expandir un poquito a nivel de conciencia el cómo nos afectan ciertas cosas que quizá tenemos como muy automáticas, pero quizá puede afectarnos negativamente si no somos del todo conscientes. Y al revés, siendo conscientes quizá podemos tener una mayor percepción positiva sobre nosotros mismos o cómo reaccionamos, ¿vale? Sobre el entorno, sobre el exterior. Voy a hablar principalmente, o voy a hacer especial alusión a un libro que me estoy leyendo, todavía no está terminado, pero creo que ya puedo compartir cierta información que comenta este mismo, que es Anatomía Emocional de Stanley Kahneman. Es un autor que básicamente lo que comparte en este libro, o hace súper referencia a que nuestro cuerpo al final es un conjunto de capas, de cavidades y estructuras, todo interconectado, que todo está conectado y que a través del movimiento hace que éste responda de una manera u otra, acercándonos a una mayor salud o a una peor salud, básicamente. Como digo, entiende el cuerpo como un todo. Y esto para mí, pues, me vibra bastante porque yo creo que así es. Y es que no podemos separar ciertas cosas que de normal hacemos. Es decir, a nivel de pues, respiración, postura, etcétera, como iremos viendo ahora. Vamos a ir por faena, ¿vale? Y vamos a empezar hablando un poquito sobre lo que comenta, que esto yo no lo conocía y creo que te puede ser súper interesante. Y es que realmente nos empezamos codificando, empezamos a desarrollarnos como persona desde que somos niños, está claro, pero incluso dependiendo de qué relación hayamos tenido con el movimiento o con nuestro entorno, nuestros padres, pues vamos a acabar siendo o vamos a tener más predisposición a ser de una manera u otra o a adoptar ciertas posturas u otras. Comenta pues eso mismo, que dependiendo de qué relación hemos tenido con el movimiento, en la edad adulta nos vamos a desarrollar a nivel motriz de una manera u otra. Pues si hemos sido niños que hemos reptado bastante, que hemos gateado, o como digo, qué relación hemos tenido pues con el ponernos de pie. Luego en la edad adulta vamos a tener mucha más facilidad de cara a esa motricidad que muchas veces suele costar y que tanto impedimento suele llevar de no verte capaz de realizar ciertas cosas, como ya vimos en el primer capítulo del podcast que lo comentábamos, esta sensación de sentirse capaz, pues lo vuelve a remarcar, de esa importancia y esa relación que tenemos de pequeños con el movimiento, de hacer alguna extraescolar, alguna actividad, esa proactividad que quizá está faltando hoy en día, porque te pongo una pantallita en los morros y te callas. Ya sabéis un poquito cómo va la cosa, ¿no? Y todos los problemas que puede llegar a acarrear luego, no únicamente a nivel fisiológico, sino, como bien se titula este podcast, también a nivel psicológico. Comenta, por ejemplo, algo, y me lo he apuntado por aquí porque es, la verdad, súper interesante, y es que los padres que no sostienen en brazos a sus hijos o no les proporcionan suficiente apoyo temprano pueden obligarles a que pongan más rígidos de lo que deberían sus músculos a fin de obtener esa sensación de apoyo. Y que en esa edad adulta estas personas se hayan codificado de esta manera y tengan pues muchos más problemas a la hora de tratar de relajarse y relajar estas estructuras musculares, experimentando mucha más ansiedad porque carecen de esa capacidad de relajación a nivel muscular y de sostén por parte de huesos y articulaciones. Como digo, desde pequeños, dependiendo de cómo ha sido nuestro entorno, pues ya nos empezamos a codificar. Habla principalmente de que si nosotros tenemos conciencia, como he comentado ya antes, sobre diferentes aspectos, vamos a tener quizá una percepción diferente sobre nosotros mismos o mucho más control sobre
qué sentimientos o pensamientos o emociones tenemos y por ende pues qué acciones tomamos o qué hábitos escogemos, que esos hábitos nos acaban formando, ¿no? Habla sobre la importancia de tener conciencia sobre la respiración, conocer un poquito más sobre cómo es nuestra respiración, si es una respiración mucho más diafragmática o es mucho más torácica, si es nasal o si es mucho más bucal y cómo esta acaba afectando a esa gestión de presiones dentro de nuestro cuerpo que puede acabar haciendo o puede acabar alterando internamente, pues, como digo, ese cambio de presiones, haciendo pues que tengamos más sensaciones de rigidez, de tensión, de estrés, que comentaremos. No me quiero meter muy adentro en esto, sino como digo, este episodio al final lo que quiero es como dar un poquito esa conciencia sobre aspectos que importan, ¿no? Y es comentar algo que ya he comentado alguna vez por Instagram, si no recuerdo mal, y es una pincelada, como digo, de todo lo que realmente llega a afectar. Pero se ha podido comprobar que dependiendo de cómo es nuestra respiración, diferenciando una respiración nasal o una bucal, va a tener un efecto más positivo o negativo, aunque muy entre comillas, porque va a depender un poquito, pero cómo va a afectar, como digo, a nivel de sensaciones que vamos a tener. Se ha podido ver que cuando tenemos una respiración mucho más bucal y constante, sin conciencia, como digo, a lo largo de todo el día, entrenando, sin entrenar, a la hora de dormir, etcétera, provoca pues una serie de consecuencias. Voy a comentar, como digo, una, y es que a nivel de nuestro sistema nervioso, ¿vale? Que al final es todo. En este podemos separar un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático. Para hacerlo muy a modo resumen, vamos a hablar sobre que el sistema simpático es esa parte del sistema nervioso que nos ayuda a esa excitabilidad, a activarnos, y el parasimpático, pues todo lo contrario, a esa relajación, ¿vale? Esa respiración bucal acaba afectando mucho más y acaba activando, acaba sobreestimulando mucho más este sistema simpático, haciendo que tengamos una mayor sensación y una sensación más constante de, de no llegar, de estrés, de agitación, ¿vale? A diferencia de una respiración más nasal, que se ha podido ver y comprobar que ayuda a activar mucho más esa parte de ese sistema parasimpático, el cual nos ayuda a aterrizar mucho mejor y a relajarnos, ¿vale? Comentar un poquito por encima, como digo, me gustaría y me fliparía poder traer aquí a una persona que tengo en mente ahora mismo algún día como invitado para que nos hable un poquito más sobre este tema. Si lo está viendo quizá pues ya se huele un poquito quién es, pero de verdad, porque es algo súper interesante y que yo tampoco tengo mucho conocimiento sobre esto, pero empiezo a despertar esa curiosidad y conciencia sobre todo lo que conlleva el tema de la respiración. Entonces, comentarlo un poquito por encima. Sigue hablando sobre el tema del estrés, ¿ok? Quiero que os fijéis principalmente en alguien cercano que tengáis o que tenga estrés o esa sensación un poquito más de ansiedad, de asfixia, cómo se relaciona consigo mismo, consigo misma, y sobre todo qué posturas adapta. Y es que en el libro Stanley comenta que al final ese estrés afecta internamente y externamente negativamente a nuestro cuerpo, cambiando incluso nuestra estructura corporal. Y como digo, no hay más que ver a, pues, como digo, a alguien cercano que tengas en mente o a diferentes personas por la calle. Un poquito, ¿cuál es esa postura que adopta? Siempre y cuando, exceptuando, pues, eh, X cosas, ¿vale? Pero a nivel general, una persona que suele adoptar posiciones mucho más cifóticas, mucho más de hundimiento del pecho, eso mismo suele acarrear una serie también de emociones negativas que acaba afectando en la persona que es, a diferencia de una persona que suele tener una postura, una posición más de dominancia, de seguridad, ¿vale? Que eso, como hemos podido ver y estamos comentando, va a acabar afectando a cómo acaba siendo consigo mismo, consigo misma y con los demás. Habla sobre que el organismo está provisto de un reflejo instintivo para hacer frente al peligro y a cualquier amenaza, que es el reflejo de alarma. El reflejo de alarma al final es como bien dice, es un reflejo instintivo, pues de
coño, si tiene que pasar algo o de olerse una sensación de peligro, tener la capacidad de reaccionar cuando toca, de reaccionar rápidamente. Cosa que esto no es mala. Al final, tener una capacidad instintiva de reacción, al final es lo mejor que te puede pasar. Significa que estás funcionando correctamente. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando este reflejo de alarma se mantiene a lo largo del tiempo? ¿Cuándo debería de aparecer, de desaparecer en cuanto ese peligro o esa situación desaparezca? Pues que entramos en lo que conocemos como estrés, que es pues esa sensación de agitación, de ansiedad, de asfixia, incluso de miedo o temor, que tanto nos acaba afectando. Y volviendo a repasar, como bien comenta Stanley, también acaba afectando a cómo es nuestra estructura corporal. La alarma es una respuesta inmediata. El estrés es la prolongación de esta. Esta postura, ¿vale? Como bien he comentado ya, al final acaba dándonos una percepción de cómo somos, de cómo estamos y pues esa relación que tenemos con los demás. Algo que comenta Stanley mucho y que voy a hacer un pequeño inciso, y la gente de PNM, de Programación Neuromotriz, que para quien no lo sepa, digamos que es una escuela que se está creando y está cogiendo cada vez más peso, que acoge diferentes escuelas de fuera, principalmente de Estados Unidos, que hablan sobre, pues, digamos, traer el movimiento más primitivo del ser humano para mejorar esa calidad articular y etcétera, y a nivel de movimientos, patrones básicos, patrones atléticos que, como digo, generan una buena salud, aparte de un buen rendimiento, también acogen este tipo de escuelas o de pensamientos que hablan sobre esto mismo que estoy comentando yo, cómo afecta esa fisiología a la psicología. Simplemente quería comentarlo porque están haciendo un trabajo súper guay y que es súper interesante. Entonces, hemos estado viendo que todo al final acaba relacionando un poquito a la postura. Entonces, quizás si somos más conscientes sobre cuál es nuestra postura, podemos como autohackearnos, ¿vale? Por decirlo así de alguna manera, al tener más conciencia, pues a no caer en esa cascada de sensaciones que puede acarrear pues este tipo de posturas más hundidas, ¿vale? Voy a leer alguna cosa que comenta Stanley sobre las posturas erguidas porque es muy interesante, de verdad, como estoy comentando todo el rato al final. Dice que cómo afectan las agresiones emocionales, o sea, cómo afectan las agresiones emocionales durante toda nuestra vida a nuestra verticalidad. Dice, la postura erguida se acompaña de una historia emocional de vinculaciones, de rupturas con los padres, de cercanías afectivas y desapegos, de aceptación y de rechazo. Una persona puede presentarse con una densidad compacta que refleja desafío o con un pecho hundido que expresa humillación. De esta forma, la anatomía humana pues, es mucho más que un proceso bioquímico, es una morfología emocional. Unas formas anatómicas particulares producen una determinada correspondencia de sentimientos humanos. Bueno, lo que decíamos, que dependiendo de cómo estamos, pues vamos a evocar una cascada de emociones más positivas o más negativas. Y esto lo quiero teletransportar, lo quiero transportar un poquito a lo que alguna vez también he comentado, es volver al reino animal. Al final, tú cuando ves a un animal que está en esa posición de dominancia, en esa posición de fuerza, ¿cuál es su postura? Al lado de un animal que esté en una posición de derrota, de humillación, como bien comenta. ¿No? Al final es como un poquito relacionarlo con este reino animal sobre nosotros, porque al final, quieras o no, somos bastante similares, ¿no? Entonces, el tema de la postura y esa verticalidad está basada en la vitalidad, básicamente. Y el hecho de llevar un tipo de postura u otra, pues, de nuevo, ese tipo de emociones, esa presión quizá que vamos a tener dentro de nuestro cuerpo, pues va a afectar a nuestra respiración. Esa respiración va al ser más agitada o al comprimir mucho más nuestra zona diafragmática, pues va a hacer que tengamos más tendencia a respirar por la boca. Esa respiración por la boca va a generar pues quizá una sensación mucho más de estrés, de alerta, de alarma. ¿Entendéis? Al final es como que todo tiene relación. Todo tiene relación. Y Stanley, pues aquí lo comenta muy bien, porque todo está interconectado.
todo está interconectado. Dice que la posición vertical posee un significado simbólico cuando alude a las interacciones entre el niño con sus padres y con la sociedad. Interacciones en las cuales esa persona pues se infla, como comenta, o se encoge a modo de hacer frente a los ataques emocionales o físicos. Entonces, básicamente, en este podcast quería comentar pues cómo diferentes cosas que entendemos como totalmente automáticas, ¿vale? Si no le tenemos cierta conciencia sobre estas, pues puede afectarnos al final negativamente y que el problema esté mucho más interno que externo. A esto me refiero, ¿vale? Yo principalmente y en lo que trato de meter más hincapié es en el tema de la postura, porque creo que al mejorar la postura o al tener conciencia sobre esta, las demás cosas se pueden ir lidiando un poquito más fácil. Aún así, como os he comentado, me encantaría poder traer a diferentes invitados e invitadas pues que comenten o que nos puedan ayudar un poquito más en todos estos temas de conciencia corporal, tanto en la respiración como en otros aspectos, ¿vale? Que ya os iré desarrollando en diferentes episodios, porque no sé para ti, pero para mí es muy importante tener conciencia. Hay una frase que dice que como haces algo es como haces todo, y en este caso, pues como estamos viendo, cómo de desarrollado o de conciencia tengamos en una capacidad o en una estructura, o llámalo como quieras, pues va a acabar acarreando una serie de consecuencias en otras, y estas en otras, y estas en otras. Entonces, brutal. Si te ha gustado este episodio, pues me encantaría que me lo hicieras saber, dejándome un comentario, compartiéndolo, dándole me gusta por donde puedas, sea por donde sea por aquí, por Spotify, por YouTube o por cualquier otra plataforma, porque de verdad me ayuda mucho a ver un poquito si es de valor esta información que estoy compartiendo y que podamos seguir aprendiendo al final todos juntos aquí. Así que nada, de verdad, todo un placer, espero que te haya gustado como digo y nos vemos en siguientes episodios. Un abrazo muy fuerte, que vaya genial.